Gramática española lección 4. El artículo definido y la entonación. La entonación es el conjunto de los tonos de todas las sílabas de un enunciado, que al ser pronunciadas producen una curva melódica. Los movimientos de la curva melódica son signos de relaciones sentidas por el hablante entre los elementos semánticos y gramaticales que componen la oración. Es modificable por parte del emisor. Dialectos, nos da a conocer la intención y el origen del hablante. Por ejemplo, por su entonación me pareció chino. Los dialectos de una lengua pueden presentar patrones entonacionales distintos, sirve para reflejar la expresión de los sentimientos que acompañan a la emisión de un determinado enunciado. Todo hablante nativo de español sigue los mismos patrones entonacionales. Pero hay hablantes que tienen tonos más altos o bajos que otros. No existe lo que llamaríamos una entonación perfecta porque cada persona tiene su propia entonación, un estilo propio, basado en lo que siente. Los tres tipos más importantes de entonación son los que corresponden a las oraciones enunciativas, interrogativas y exclamativas. Agudas, llanas, esdrújulas, posición de la sílaba, última, penúltima, antepenúltima. Cuando llevan tilde, terminadas en vocal, en n o en s, terminadas en consonante que no sea n o s, siempre. Español, los artículos definidos son palabras cortas que ponemos delante de un nombre que significa de. En español, tenemos una forma masculina. Antes nombres masculinos. Y una forma femenina. Antes nombres femeninos. Forma masculina igual el. Forma femenina igual la. Forma masculina. El libro. El día. El mono. El cielo. El suelo. El dilema. El sistema. El idioma. El color. Forma femenina. La silla. La cama. La ventana. La dinamo. La foto. La radio. La mano. La canción. La cumbre. Artículos en plural. Hemos visto los artículos en singular, ahora veamos los artículos en plural. Obviamente, en español, hay formas plurales que también cambian, si el nombre es masculino, o femenino. Singular plural. Masculine. El. Los. Feminin. La. Las. Tenga en cuenta el contraste entre singular y plural en los siguientes ejemplos. Singular. El coche nuevo. La piedra negra. El mar azul. La casa vieja, plural. Los coches nuevos. Las piedras negras. Los mares azules. Las casas viejas.